Dios les bendiga, señores, en este nuevo día donde queremos llevar un nuevo episodio que sé que será de muchísima bendición para todos ustedes, porque todos nos hemos visto envueltos en esta pregunta. Cuéntanos, Wilman, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, contentísimo de verdad estar compartiendo con todos ustedes. En el día de hoy tenemos el tema ¿cómo saber si es de Dios? Ay. Eso sí es ¿Cuántos fuerte. líos? Muchas veces por estar confundidos de si es o no, si algo viene o no de Dios. Y sabemos que siempre estamos esperando algo, una bendición, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces en ese camino donde el enemigo muchas veces nos confunde. Entonces por eso quisimos tocar este tema esperando que sea de bendición para todos ustedes. Sí, realmente es algo que todos en algún momento nos vemos en la encrucijada de, Señor, pero esto es tuyo, o cuéntame, dime, ¿qué hago? Porque todos tenemos que tomar una decisión en algún momento, todos nos vemos envueltos en problemas, en circunstancias, o sea, y siempre queremos, ¿verdad?, que todo nos salga bien. Y eso es algo que en algún momento sé que la mayoría, o todos, porque entiendo que todos somos creyentes, o la mayoría somos creyentes, le preguntamos, Señor, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú no te has preguntado eso, Wilman? Sí, todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo sé si eso que he pedido, si eso que estoy persiguiendo, si eso que me llegó es verdaderamente lo que yo estaba esperando de ti? Exacto. Entonces, yo pienso que un don del cual se carece mucho en estos días es de paciencia para esperar en Dios. Entonces, sí. Por eso muchas veces confundimos la voz de Dios o la promesa de Dios en algún momento de nuestras vidas por algo que estamos orando, que estamos esperando, pero en ese momento muchas veces nos confundimos porque de alguna manera el enemigo usa estrategias, como dice la palabra, artimañas, sí, para confundirnos y a veces nosotros con esos errores, con no saber discernir la voz de Dios en un momento determinado, cometemos errores que pueden llevarnos a pasarla difícil por muchos años. Mira, me viene a la mente el ejemplo de Abraham, como el planteamiento que le hace Sara en un momento donde estaban quizás esperando una promesa de parte de Dios y Sara dice, mira, vamos a utilizar este método con mi sierva para que tengamos un hijo. Entonces, eso, de alguna manera, Abraham quizás lo vio bien en el momento, pero eso no era lo que... Lo vio como una salida. Exacto, pero no era lo que Dios le había dicho desde el principio, ¿no? Entonces, por eso mencioné el aspecto de la paciencia como un elemento del cual está muy escaso en nuestros días hoy. Por eso muchas veces somos confundidos y no podemos discernir la voz de Dios a tiempo. Así es. Y mira, lo primero que yo entiendo que debemos de tener pendiente y presente es que debemos conocer a Dios. Es así. Porque si le pedimos a Dios y no conocemos a Dios, ¿a quién le estamos pidiendo? O sea, debemos saber las cualidades del Señor. Debemos de saber que Dios tiene todo en sus manos y que el que nos va a dar la luz o la dirección, ¿verdad?, sabemos y debemos de saber quién es. Entonces, lo primero es tener una relación con Dios. Porque si no, también no tenemos esa relación con Dios, ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo usted va a discernir? ¿Cómo usted va a saber quién es que le está hablando? Porque cuando, por ejemplo, los que tienen hijos y le hablan a su hijo, óigame, mi mamá me llamaba cuando yo estaba pequeña y yo podía escuchar muchas voces, quizás, pero yo podía saber cuál era la voz de mi mamá. O, por ejemplo, la mayoría de hijos le llamamos mami a nuestra madre. Claro. Nuestras madres saben la voz de nosotros, conocen la voz de nosotros. Y aunque digan mami, óyeme, esa voz es indiscutible, aunque se parezcan. Entonces, es necesario usted conocer a su Padre. En este caso, el Señor Jesucristo. Y mira, eso que dice tiene sustento bíblico donde dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Exacto. Es decir, cuando nosotros tenemos el discernimiento, por eso tenemos que orarle a Dios para que abra nuestros oídos espirituales. Amén. Porque cuando sabemos discernir qué es la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, entonces podemos realmente entender si algo viene o no de Dios. Mira, el Espíritu, también dice la palabra en otro pasaje, que el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Amén. Y el que nos guía a toda verdad. Entonces,
otra manera de nosotros saber si algo viene de Dios es a través de la confirmación del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, como bien decías, tenemos que tener una relación con el Padre, con nuestro Señor, para que su Espíritu Santo, su presencia, pueda comenzar a darnos confirmación de algo que queremos o que estamos esperando, para no ser confundidos. Y sobre todo, conocer su palabra. Es así. Conocemos a Dios, ahora conocemos lo que Dios nos dice. Y la mejor manera de usted conocer lo que Dios le dice, señores, escríbanlo en tablas, pónganlo en un espejo donde ustedes puedan verlo todos los días. Es su palabra. O sea, el Señor le va a hablar a usted por medio de su palabra. Ahí en la palabra de Dios está todo. Todo lo que usted cree que, bueno, el Señor no pensó en esto. No, sí, el Señor lo pensó. El Señor lo pensó todo. Entonces, si usted tiene que tener esa relación con su Padre. Y luego de ahí, entonces usted tiene que abrir la palabra y decir, déjame ver qué es lo que dice mi Padre. Claro. Porque Él es que le va a ayudar a usted a saber, usted resolver tantas situaciones y usted saber cuál es la respuesta de Dios en cuanto a esto que se me está presentando. Claro, mira qué hermoso lo que dices, porque mucha gente dice, no, Dios no me habla, pero abre su palabra. Si abres su palabra, te vas a dar cuenta que Él te habla todos los días. Y Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Dice la palabra en Romanos que Él se reveló a nosotros por medio de las cosas hechas, ¿verdad? El cielo, el aire que respiramos, Dios nos está hablando. Yo soy real, estoy aquí contigo. Pero una manera de Él hablarnos puntualmente conforme a su voluntad, su palabra. Claro. Si nosotros escudriñamos su palabra, vamos a conocer su voluntad. Y hay ejemplos, por ejemplo, si usted le sirve a Dios, si usted se quiere casar, por poner un ejemplo, y de repente usted tiene un enamorado o una enamorada que no es una persona que tiene las mismas creencias que usted, usted va a decir, quiero saber si es de Dios, pero ya Dios te dice claramente en la palabra que no haga yugo desigual, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces, son cosas que están claras. Mientras más conocemos la palabra, mientras más nos adentramos en la palabra, más vamos a poder discernir si algo viene o no de Dios. Claro, y ¿sabes algo? Que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted dice, Señor, yo no la entiendo. Yo abro la Biblia y o sea, pasa mucho. Y yo no entiendo lo que dice aquí. Señores, Dios lo pensó. Dios le dejó el Espíritu Santo. Es así. Y usted le puede pedir al Espíritu Santo, Señor, revélame, ¿qué es lo que tú quieres decirme por medio de las escrituras, de esto que estoy leyendo? Y el Espíritu Santo comienza a revelarle. Pero algo, mira, que es maravilloso, es hermoso, es cuando usted está pasando una situación. Piense esto, cuando usted está pasando una situación y usted dice, ¿qué hago? ¿Y usted sabe lo que hace el Espíritu Santo? Le trae esa palabra que usted leyó quizás hace muchos meses y se la trae a la mente. Y usted dice, pero es que espérate que el Señor dice esto. Exacto. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo usted va a saber lo que Dios le está diciendo? Porque usted primero no ha tenido una relación con ese que usted dice que es su padre y a quien usted le está pidiendo ayúdame. Número 2, si usted no conoce la palabra, ¿cómo usted va a escuchar la voz de Dios? Si Dios le va a hablar a través de su palabra. Y algo que también es importante que usted lo tenga en cuenta, señores. Usted tiene que saber que Dios buscará la manera, la forma de hacerle saber cuál es su voluntad. Primero a través de su palabra. Y si usted dice, es algo muy puntual, necesito, Señor, ¿qué carro compro? Por decir algo, por decir algo. ¿Qué carro compro, Señor? Óigame, Dios sabe el carro que usted necesita. Es así. Dios sabe la forma en que usted va a entender que es de Él. Y algo tenga en cuenta, no se lleve de emociones, porque dice la palabra, Wilman, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Y a veces pasa que muchas veces lo que estamos emocionados, sí, yo siento en el corazón y tal cosa, y sí. No, señores, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces el corazón lo que nos lleva a esa emoción y lo que estamos emocionados y hacemos algo que no es de Dios. Yo tengo este sentir. Es decir, tenemos que aprender a caminar y a interpretar y a descifrar todo conforme a la palabra de Dios para saber si algo viene o no de Dios, ¿no? Para nuestra vida. Porque tenemos que saber que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. El enemigo cada día buscará la manera de enrolarnos en cosas que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para retrasarnos en el camino hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces si nosotros entendemos más la palabra, la voluntad de Dios, oramos,
Es una herramienta fundamental que tenemos que hacer para identificar si algo viene o no de Dios. Porque como bien decía, puede ser un carro, pero puede ser una pareja para casarme, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es aprender a identificar mediante la oración y mediante la palabra de Dios, la confirmación de Dios para eso que usted está enfrentando en ese momento. Y el Señor le ama y es misericordioso y Él le va a dar confirmación. Así es, señores. Entonces, quédese con esta palabra, aprenda y comience a cultivar una relación directa usted con el Señor. Lea su palabra, que ahí está revelado todo el plan y todo el propósito que Dios tiene para usted, y va a decirle oportunamente qué hacer en esa circunstancia, en esas dudas que a veces usted dice, ¿qué hago? Señor, dime, ¿qué hago? El Espíritu Santo está ahí, es real, y le va a traer a su mente esa palabra que usted necesita en el tiempo oportuno. Amén. Dios no llega antes, no llega después, Wilman. Dios llega justo a tiempo. Así que quédese con esta palabra y que esto sea, mire, una bendición para ustedes y toda su generación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga grandemente. Esperamos que este episodio haya sido de suma bendición para todos ustedes que están ahí mirándonos, y que si es así lo puedan compartir con alguien más. Recuerden que estamos todos los segundos y últimos viernes de cada mes a través de todas nuestras plataformas digitales. Hasta un próximo episodio. Que Dios le bendiga. Chao, chao.